Profesor, que tenga buen día. En esta oportunidad mi persona va a hacer la exposición del tema de frecuencia de los sismos y oscilaciones en las edificaciones, ¿no? En este presente informe vamos a ver cómo oscila una edificación ante un sismo, ¿no? Cómo repercute, toma en este caso la oscilación de un sismo. Bueno, si tenemos que ver algo teórico, tendríamos que ver en la parte de lo que es periodo, que es el tiempo de una oscilación en este caso, de un ida y vuelta en este caso, ¿sí? De cierto objeto, la resonancia también, que es pues la capacidad de transmitir energía en este caso, para que otro cuerpo pueda oscilar, rigidez también, que ya conocemos en sí por parte teórica, gracias a usted en la clase, y para algo de ingeniería, obviamente, pues la flexibilidad de las vigas, su rigidez, ¿no? Todo ello. Pero la parte central es pues en sí en desarrollar el simulador, ¿no? El experimento que tenemos acá. Nuestro objetivo es entender qué sucede con ello en los periodos y las oscilaciones de los edificios, y nuestro experimento pues implica a este simulador, que lo comparto, que es acá un video que se ha hecho y lo voy a compartir para que se pueda ver. Muy bien. Muy bien, vamos a comprender el periodo de oscilación que tienen las edificaciones, ¿no? Obviamente a tamaños diferentes. Sabemos muy bien en este caso que el periodo que tiene una edificación va a depender de la masa y de la rigidez. Bueno, en este caso la masa lo estamos manteniendo constante. Eso implica va a depender de la rigidez en este simulador y del tamaño que va a tener en este caso. Demostramos que a mayor tamaños el periodo es más largo en este caso, de edificios largos el periodo es mayor, y edificios pequeños pues tiene periodos de oscilación cortos, ¿no? Este es un edificio, por ejemplo, cuyo periodo de oscilación, mira, es un poquito más largo, ¿sí? Este es el mismo, solo que de rigidez diferente, su periodo en este caso también es diferente al otro. Este es un poco más pequeño, un edificio más corto, cuyo periodo también es más corto en ello, ¿no? Y este es un edificio pequeñito, entonces su periodo va a ser obviamente más cortito, ¿no? Nos damos cuenta de ello, es más rápido en este caso, ¿no? Entonces vemos que a mayor tamaño o a más alto las edificaciones, su periodo es más largo, y a más corto las edificaciones, su periodo es más corto en este caso. Ahora, ¿cuándo ocurre una resonancia también en una edificación? Vamos a demostrar en función a un sismo, en este caso el tipo de periodo que va a tener cada edificación. Si la frecuencia de oscilación de una edificación coincide con el suelo, con el sismo que ocurre, obviamente su periodo va a ser mayor, no va a tener mayor amplitud en este caso, ¿de acuerdo? Por ejemplo, los edificios largos, su frecuencia de oscilación es igual, o va en este caso a los sismos cuyos periodos también son más grandes. Este periodo es mayor, y los que se mueven con mayor facilidad es pues los edificios largos, los edificios altos en este caso, porque tienen la misma frecuencia de oscilación, ¿de acuerdo? Y si hacemos un periodo de oscilación pequeñito, vamos a detenerlo ahí, el que se tendría que mover es esta edificación más pequeñita. ¿Por qué? Porque su periodo de oscilación también va a coincidir con él, o coincide con este tipo de sismo, ¿no? Cuyos periodos son pequeños, ¿no? Vamos a hacer un movimiento de manera rápida, esperando que solamente se mueva ello. Ahí está, un periodo de oscilación cortito, y el que con mayor facilidad se mueve es el edificio más chiquitito en este caso, ¿no? Vamos de nuevo para poderlo ver. Ahí está, el único que se mueve es este pequeñito. Y si hago un periodo un poquito más largo que ello, el que se mueve con mayor facilidad es este otro intermedio y el otro, ¿no? Que están casi cercanos en este caso. Pero no así los edificios largos. Mínimamente se están moviendo. Claro, obviamente este simulador tiene un rango de precisión en este caso, ¿no? Por el tipo de material y todo ello. Entonces, veamos nuevamente, ¿no? Oscilaciones con periodos largos, los edificios altos. Oscilaciones de repente con periodos medianos, los edificios medianos, más o menos tamaño.
Y oscilaciones con periodos muy pequeñitos tendrían que ser los edificios de un solo piso, por ejemplo, de 2 pisos, más pequeñitos. Acá ocurre lo que es la resonancia, ¿no? Y mencionamos nuevamente. ¿Consiste en qué? En que cuando la frecuencia de oscilación de una edificación coincide con el del sismo, obviamente se va a mover, va a transmitir esa energía el sismo a la edificación y esto hace que oscile en este caso, ¿no? Entonces, si en mi sismo yo tengo un suelo cuyo sismo, digamos que ocurre, sus periodos son cortitos, entonces, ¿quiénes van a necesariamente afectarse? Las edificaciones pequeñas, en este caso. Ellos tienen la mayor probabilidad de poder resquebrajarse o tumbarse fácilmente. Pero aquellos lugares donde su periodo de oscilación de los sismos son mayores, los que se van a afectar son las edificaciones altas, ¿no? De ahí que nosotros como ingenieros lo que tenemos que hacer obviamente también es tener el registro de los sismos que tienen dicho suelo para poder hacer una edificación. ¿Cuál es la finalidad? De construir edificaciones cuya frecuencia de oscilación que tiene sea diferente a los sismos que ocurren, ¿no? Ahora, también mencionamos en función a la rigidez, ¿no? Entonces, por ejemplo, un edificio alto es igual que el otro, es más flexible, mira su periodo de oscilación, ¿sí? Es más lento. Este es un poquito más rígido y su periodo de oscilación es un poquito más rápido, ¿no? Lo mismo que él, mira. Es un poco más rápido. Ahora, ¿qué sucede si nosotros lo ponemos un amortiguador a una edificación? Hacemos el ejemplo con esto, mira. Hasta que se detenga, bueno, vamos a ver cuántas oscilaciones va a dar, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, un promedio de 10 oscilaciones. Pero si lo ponemos un amortiguador a esta edificación, veamos qué es lo que sucede, ¿no? Poniéndole un amortiguador a esta edificación. Entonces, le hacemos oscilar. 1, 2, 3, 4, 5. Casi en la mitad del tiempo se detiene. ¿Qué es lo que hace? Hace que la frecuencia de oscilación cambie o vaya en una dirección contraria, llamémoslo así. Y por eso con mayor rapidez se detiene en este caso en oscilar esta edificación. Eso es otro mecanismo que bueno, como ingenieros podemos realizar en este caso, ¿no? Pero ese es otro tema muy aparte. Lo único que vemos en esta parte nos interesa saber el periodo de oscilación que tiene. Entonces, demostramos que a mayor tamaño la oscilación es más larga. El periodo, perdón, de oscilación es más largo. Y a menor tamaño el periodo de oscilación es corto en este caso. ¿Por qué tipo de razón? Porque edificaciones cortas o de menor tamaño, su periodo de oscilación es corto, ¿no? Y de ahí que en los sismos no nos conviene, si yo menciono nuevamente ello, un lugar donde su periodo de oscilación de los sismos es cortitos, sabemos que el que se va a afectar es este chiquito nada más, ¿no? Ahí está, en un pequeño. Entonces no me conviene construir, por ejemplo, ahí ello, ¿no? Estaría construyendo edificaciones con mayor tamaño. ¿Por qué? Porque no van a afectarse, en este caso, trágicamente en ello. Pero si yo tengo un suelo cuyo periodo de oscilación es largo, no me conviene construir edificaciones altas, ¿no? En este caso. ¿Por qué? Porque se van a afectar, tienen mayor probabilidad de que se pueda derrumbar. Me convendría en este caso construir una edificación de menor tamaño. Entonces, esto es lo que sucede. Esto es un pequeño simulador que se hizo casero para poder demostrar qué sucede con los periodos de oscilaciones que tiene una edificación, ¿no? Siguiendo a ello, ese es el experimento que se realizó. ¿Qué resultados obtenemos? A periodos pequeños se afectan las edificaciones cuya longitud también es pequeña, ¿no? Se menciona que el periodo debe ser menor a 2 segundos. Esto nos indica que la frecuencia de oscilación de las edificaciones de menor tamaño es la misma o casi la misma con las frecuencias de oscilación de sismo a dichos periodos, ¿no? Y a periodos medianos se afectan edificaciones de longitud mediana, que es un promedio de 2 segundos.
Esto nos indica que también la oscilación o la frecuencia de oscilación de las edificaciones de tamaño mediana es la misma que de los sismos también. Y los periodos grandes se afectan a las edificaciones de longitudes mayores, a 2 segundos. Esto nos indica que la frecuencia de oscilación de las edificaciones de mayor tamaño es la misma la frecuencia de oscilación, en este caso de periodos largos, grandes. El desarrollo de los objetivos, no, los edificios tienen características elásticas, eso es cierto, tienen su frecuencia de oscilación, cada una de ellas. Los edificios altos resisten a oscilaciones ante sismos de periodos cortos y los edificios pequeños resisten a oscilaciones ante sismos de periodos mayores, ¿no? Acá tenemos en este caso un cuadro donde nos enseña cuanto el periodo es mayor, el que se afecta en la oscilación, ya, con mayor facilidad es pues aquellos edificios con mayor tamaño y su amplitud, obviamente, si tiene la misma frecuencia, va a ser mayor. Pero si es pequeño nuestro periodo de oscilación, que es la frecuencia de oscilación de una construcción pequeña, entonces su amplitud va a ser mayor, va a tener mayor amplitud y va a oscilar con mayor facilidad. Las conclusiones. El edificio oscila porque la estructura tiene capacidad de oscilar, ya que el suelo transmite energía y el edificio recibe ello, ¿no? Y como edificio tiene una frecuencia natural de oscilación, lo estamos llamando W sub 0, y la frecuencia de oscilación del sismo WS. Entonces, ¿qué sucede si la frecuencia de oscilación del edificio es menor al del suelo, ¿no? Que ocurre un sismo? La oscilación de la edificación es mínima, no habrá pues ruptura del edificio, nada, ¿no? Entonces, pero si son iguales las frecuencias de oscilaciones, hablamos de resonancia ahí, ya va una oscilación forzada se va a dar, hace que el edificio oscile con mayor amplitud. Esto hace que haya mayor deformación y destrucción de la edificación, ¿no? El periodo de oscilación está en función de la rigidez y la masa. Ojo, acá hablamos que la rigidez va a jugar un papel contrario a la frecuencia de oscilación de cualquier sismo. O sea, cuanto más rígido, cambia su frecuencia de oscilación, hace que se mueva menos, digámoslo así, o oscile por menos tiempo, esa es la palabra correcta. La relación para el movimiento de un edificio entre el periodo de oscilación del suelo y el tamaño del edificio es directamente proporcional. Que la amplitud de la oscilación de un edificio dependerá de la frecuencia de oscilación del edificio, la frecuencia de oscilación del sismo y la duración de oscilaciones. Dependerá de quién, de la rigidez, acá está, no va a depender en ello. Y sobre todo, si hay un amortiguador en este caso, que ambos juegan un papel contrario a la frecuencia de oscilación de cualquier sismo. En este caso, ¿es beneficioso en un impacto ambiental? Claro que sí, ¿no? Porque nos ayuda a salvaguardar, en este caso, nuestro medio ambiente, nuestro planeta. Al conocer estos temas y al saber cómo construir edificaciones en ciertos suelos, nos ayuda pues a ya no destruir nuestro suelo, en qué manera en que se puede derrumbar el edificio, contaminar el piso, o de repente utilizar accesorios por demás, en este caso en una edificación, que lo único que hace es contaminar más nuestro planeta, ¿no? Pero conozcamos solamente el tipo de estudio de suelo, el tipo de sismo que ocurre en dicho suelo, nos va a ayudar bastante a poder ya quitar todos esos accesorios que de repente solamente contaminan a nuestro planeta, ¿no? Tenemos un pequeñito breve ensayo que habla respecto, en este caso, al conocimiento de ello, ¿no? Toda persona siempre anhela tener un lugar donde vivir, ¿no? Con todas las comodidades. Y esa vivencia, no solamente esa vivienda, perdón, nos puede garantizar en este caso un techo, una pared, ¿no? Sino más que una seguridad, un refugio propiamente, ¿no? Y el confort que todo el mundo de repente busca en este caso, ¿no? Y conocer ello pues ayuda bastante. Es una pequeña bibliografía de cuáles temas se ha tomado. Y en este caso tenemos algunos anexos ahí que vamos a, bueno, que es el tema que se ha desarrollado propiamente, ¿no? Muy bien, sería todo, profesor. Muchísimas gracias por la oportunidad que nos